Si la empresa no es pública, es decir, no tiene acciones que circulen entre el público inversionista, ¿cómo entonces pueden aprovechar los inversionistas y apoyar ideas y el empuje de otros emprendedores, aun cuando la compañía en cuestión no está cotizando en la bolsa? Le vamos a preguntar directamente esto a Pablo Tigani, él es presidente de la consultora ACER y está con nosotros desde Buenos Aires. Pablo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Creo que hay dos posibilidades muy interesantes pero distintas. En los países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra o España misma en Europa, hay posibilidades de ir a compañías privadas pequeñas y emprendimientos para hacer inversiones a través de organismos institucionales como son los Venture Capital o los Private Equity Fund. Es decir, estos son capitalistas de riesgos organizados en empresas financieras o bien fondos privados de inversión que invierten en compañías que no cotizan en bolsa. Esto es en los países desarrollados. En los países latinoamericanos como los nuestros, nosotros tenemos posibilidades de llegar a esos venture capitalists o colocadores de dinero privado a través de consultoras especializadas. Estas empresas no se anuncian, entonces si yo te estoy escuchando, digamos, en Argentina o en México, voy directamente a donde voy a internet y busco los nombres de las empresas que operan en mi país. ¿Qué sugieres? Sí, yo creo que tienes que ir a consultores para capital de riesgo y, por ejemplo, si alguien quiere ampliar puede ver www.acer.com.ar, que es como el verbo hacer, una consultora especializada donde justamente se busca capital de riesgo para aquellos que necesitan aumentar su capital de trabajo, obtener financiamiento para aumentar ventas y generar tasas de retorno mayores a la que su propio capital les permite por razones de restricción propia. Sí, es muy importante que aquel que va a salir a buscar capital de riesgo, antes de que la consultora pueda identificar el perfil del potencial inversor que va a colocar sus fondos en la compañía, tiene que elaborar un book. ¿Qué es un book? Es un compendio de 4 o 5 aspectos fundamentales que tiene que tener esa compañía para que la pueda mirar un inversor que mira en la forma racional, que ellos eligen entre cientos de proyectos. De esta manera leen más rápido. Básicamente el book tiene que contener todos los aspectos de la estrategia empresaria, como la misión y la visión, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la compañía. La segunda parte se refiere a la cultura de la organización y al carácter de los socios de la compañía, dado que como van a incorporar nuevos asociados, hay que compatibilizar el carácter de cada uno. Luego, si la compañía es una compañía en marcha, hay que estudiar económica y financieramente cuáles han sido los ratios de crecimiento de esa compañía y en qué forma se financió para saber cómo será una eventual evolución futura que se medirá realizando simulaciones proyectivas de cash flow y evidentemente, además de todo esto, hay que tener una imprescindible evaluación para saber cuánto vale la compañía para que aquel propietario de su compañía pueda negociar con el inversor el porcentaje de participación correcto y pueda recibir a cambio la suma correcta de dinero. Ahora, Pablo, vamos a regresar al punto donde partimos, que es desde el lado de los inversionistas, es el tema también importante. Bueno, nuevamente tengo que hacer una división entre los países desarrollados y los países latinoamericanos. En países desarrollados, el inversor puede acudir a un venture capital o a un private equity donde ellos tienen regulaciones en esos países porque tienen responsabilidades fiduciarias ante sus inversores. Hay mecanismos legales, técnicos y jurídicos
suficientemente confiables como para poder asegurarse que la inversión va a estar garantizada. Obviamente, una inversión de riesgo no es una colocación de un time deposit en un banco a una tasa del 2% anual. Claramente hay mayores riesgos, pero las tasas de crecimiento de ese capital son mayores. Y otra cosa que es importante saber es que cualquiera de esos inversores, sean institucionales o sean inversiones privadas, individuales, nunca involucran más del 5% del portafolio total del inversor. Por lo tanto, el nivel de riesgo está acotado a la parte que están aplicando de su capital, que realmente es relativamente baja. Y tal y como pensaba yo, no nos va a dar el tiempo para terminar de charlar, pero por supuesto te invitamos en una próxima ocasión para terminar de analizar esta alternativa desde el lado de los inversionistas, que es una alternativa muy interesante. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Él es Pablo Tigani, presidente de la consultora ACER.